Bueno, hoy vamos a hablar de las especificaciones técnicas. La clase pasada lo que hicimos fue dar alcance a cuáles son las actividades, los ítems, subítems que debe haber en cada uno de los capítulos, como que le dimos orden a nuestro presupuesto. Hablamos de que la idea es siempre incluir todas las actividades dentro del presupuesto, que no se nos puede quedar ninguna actividad por fuera, porque entonces no tendríamos cómo costearla, ¿cierto? No tendríamos cómo tener un recurso, designar más bien recursos para esa actividad. Acuérdense que cuando hablamos de recursos, hablamos del talento humano, hablamos de los materiales y hablamos de la maquinaria, que la idea era entonces incluir todos los ítems o todas las actividades dentro del presupuesto y las describimos a través de capítulos, como que cada actividad hace parte de un capítulo, y también trabajamos las unidades, qué unidades debe tener cada actividad. Eso fue lo que hicimos la clase pasada. La idea era pues que revisaran esos ítems y que fueran más específicos en su descripción. También hablábamos de que el ítem debe quedar igualito su nombre en todos los lados, es decir, en la hoja de presupuesto general, en la hoja de los APUs, en la hoja de las especificaciones técnicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las especificaciones técnicas? Yo les di un documento donde habían algunas especificaciones técnicas y eso nos puede describir un poco mejor la actividad. Básicamente, las especificaciones técnicas nos sirven para definir la actividad, es decir, para poder saber cuál es la utilidad de esa actividad, ¿sí? Cuál es su ventaja, su beneficio, por qué se hace. ¿Cómo se desarrolla la actividad? Entonces, ¿cuál es el procedimiento, cierto? Constructivo. Y eso me dice un poco más de cuáles son los materiales que requiero, cuál es el personal que yo requiero para desarrollar esa actividad, cuáles son los materiales, cuál es la maquinaria que yo necesito, ¿sí? Entonces, dentro de la especificación técnica debe estar, digamos que sin faltar, debe estar qué es la definición de la actividad, cómo se hace, cuáles son los materiales con que desarrollo la actividad, quién la hace, o sea, cuál es la cuadrilla y qué equipo necesito para desarrollar esa actividad. La idea que nosotros tenemos es que vaya dentro del presupuesto general como una hoja adicional. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este es mi proyecto, no sé si están viendo mi pantalla, el Excel, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Si este es mi proyecto, entonces yo dentro de mi proyecto, ya les he dicho, la vez pasada también hablamos de eso, que yo tengo varias hojitas. Y entonces esas hojitas, una es el presupuesto general, otras son las especificaciones técnicas. Entonces dentro de esas especificaciones técnicas yo puedo colocar mi capítulo que voy a trabajar, el ítem de esa actividad, coloco el número de ese ítem, la unidad de medida y coloco todo lo que hablamos que me permitía describir esa actividad, que es en la descripción, creo que esto inicia atrás, voy a empezar por acá. Este, por ejemplo, es el capítulo de preliminares, coloco el número del ítem que le he dado pues a esta actividad, si preliminares es 1, hablamos de que el ítem era 1.1, esta actividad se llama cerramiento provisional, cuál es la unidad de medida y cuál es su descripción, ¿sí? Todas las actividades tienen su definición y a través de esa definición pues yo puedo saber cómo se ejecuta esa actividad. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de esta, que es el cerramiento provisional, que es una de las primeras actividades y hace parte del capítulo preliminares.
cerramiento provisional. Dice, la unidad de medida es el metro lineal. Así lo trabajamos la clase pasada. Dijimos que lo íbamos a dejar en metro lineal. Es más fácil para describirla que en metros cuadrados. Esa actividad, o sea, es más fácil para que ustedes puedan cuantificar los materiales por metro lineal que por metro cuadrado. Porque acuérdense que cuando hacen el APU, uno describe el APU por unidad de medida. Y en este caso, la unidad de medida de preliminares, pues acá es metro lineal, pero si lo dejaran en metro cuadrado, entonces tendrían que saber para un metro cuadrado cuánta malla se les va, cuánta madera se les va, cuánta excavación, ¿sí? Entonces se me hace, pues ustedes lo revisarán, pero para mí es más fácil el metro lineal, ¿sí? Es decir, cuando hagamos el APU, lo que tenemos que revisar es para un metro lineal de cerramiento qué cantidad de materiales necesito, qué personal necesito y qué equipo necesito, ¿sí? Hablemos de la especificación. Entonces, de la especificación me dice a mí, la especificación me dice a mí, descripción, suministro, transporte y ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio. Hablamos de que nuestro cerramiento iba a ser por toda la construcción, ¿cierto? Alrededor de toda la construcción, es decir, no vamos a pensar que es una casa medianera, que solo necesitamos cerrar el frente, sino que vamos a cerrar toda nuestra construcción. Entonces dice, suministro, transporte y ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de la obra. Esa es como su definición. O sea, ¿para qué me sirve a mí el cerramiento? Para proteger la obra, para que no ingrese personal no autorizado, ¿sí? Para proteger las labores de la obra, dice esta definición. Seguido dice, se ejecutará en tela de polipropileno blanca. Si ven que necesito ser específico, por eso se llaman especificaciones. Dentro de las especificaciones, hay algunas especificaciones que van a tener que son generales y otras que son específicas de su proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son las especificaciones que tienen que ir, que son generales? Creo que la clase pasada lo había mencionado también. Por ejemplo, vamos a tener el concreto. El concreto es una especificación que ustedes tienen que hacer al principio, ¿sí? Y es general porque ustedes pueden utilizar el concreto para las columnas, para las vigas, para las placas y vamos a trabajar, por ejemplo, un concreto de resistencia de 3000 PSI. No sé si dentro de la información que tienen de los planos no creo que especifique cuál es el tipo de concreto. Entonces podríamos dejar concreto de 3000 PSI. Realmente esa información está dentro de las especificaciones técnicas. Podrían haber diferentes tipos de concreto, o sea, podríamos tener un concreto en vigas, otro tipo de concreto en columnas, otro tipo de concreto en zapatas, ¿sí? Eso, ¿quién lo define? El diseñador de la estructura. Un concreto con un número más alto en su especificación tiene más resistencia, ¿sí? No quiere decir que porque tenga más resistencia tiene más cantidad de cemento, no. Más resistencia quiere decir que tiene mayor resistencia a la compresión, ¿sí? Que es lo que finalmente soporta el concreto, resistencia a la compresión, que la compresión es como un esfuerzo que se hace sobre el área transversal de mi estructura. Supongamos una columna, ¿cierto? Entonces el esfuerzo que se hace es puntual o distribuido sobre esa columna, ¿cierto? Entonces él resiste esos esfuerzos a la compresión, como si yo pusiera mi mano sobre la mesa y empujara hacia abajo. Ese es el esfuerzo que soporta el concreto, a la compresión. ¿Qué es el concreto? El concreto es la aglomeración, ¿cierto? El conjunto
de cemento, grava y arena. Eso es concreto. Y el concreto generalmente lo utilizo para mi estructura, ¿sí? Generalmente lo utilizo para mi cimentación, que son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la cimentación? Hablábamos de zapatas, hablábamos de vigas, hablábamos de placas, hablábamos de pilotes, hablábamos de queso, ¿sí? Entonces yo puedo tener concretos de 3000 PSI o más bajitos de 2000, de 2500 cuando yo hablo de solado, ¿sí? De concreto para solado, que es como una base para nivelar antes de empezar a hacer mi viga o antes de mi viga de cimentación. Yo puedo excavar y si yo veo que el terreno de pronto tiene mucha piedra o de pronto al contrario es muy suelto, mucha arenisca o es muy arcilloso, pues entonces yo puedo excavar y coloco una capita de concreto pobre, ¿cierto? 5 centímetros o 10 centímetros de concreto pobre, que es un concreto de baja resistencia a la compresión, o sea, resiste poco esfuerzo a la compresión. Entonces, yo ahí tendría, dentro de mis especificaciones técnicas generales, decir concreto de 2000 PSI y definirlo para qué voy a usar ese concreto, ¿sí? Que lo voy a usar para una placa de solado previa a la construcción de la cimentación, ¿cierto? Y explico pues entonces el proceso para desarrollar este concreto, que este concreto va a tener tanta cantidad de grava, tanta cantidad de cemento, tanta cantidad de agua, ¿cierto? Entonces yo explico en esa especificación técnica pues los materiales, el personal, lo que yo requiero, pero es una especificación técnica general, porque la puedo llegar a usar varias veces. Entonces ya cuando haga la específica, si yo, por ejemplo, tengo columnas, pues no voy a explicar de nuevo el procedimiento del concreto, simplemente puedo hacer referencia a él. Se utilizará concreto de 3000 PSI, en la específica, y entre paréntesis puedo colocar especificación técnica 22, porque ya lo expliqué. Y acero, número tal, ¿cierto? O varillas, o bueno, lo demás que yo tenga que explicar. Pero esas especificaciones o esas especificaciones son generales y las hago al principio. Lo mismo que pasa cuando yo hago los APUs, ¿sí? Yo tengo APUs que son generales, por ejemplo, esos de concreto, ¿sí? ¿Qué otro es general? El mortero también es general, porque es que el mortero yo lo puedo usar para pañete o lo puedo usar para la pega de los ladrillos, ¿sí? Entonces tiene diferentes actividades en los que puedo hacer uso de ese mortero. Entonces, como lo tengo general, ya lo puedo amarrar en las otras especificaciones y hacer referencia a esa especificación. En el caso de los APU, hacer referencia a esa especificación del APU. ¿Qué más puede ser de ese modo? De pronto la formaleta también. O sea, hago una especificación técnica de la formaleta, o sea, las formaletas en qué material van a ser, por ejemplo, cuál va a ser el procedimiento constructivo. Y ya cuando hago la de las columnas, las vigas, las especificaciones de las columnas, de las vigas, entonces puedo hacer referencia a esa especificación técnica que ya hice de manera general, ¿sí? Esas van al principio. Entonces acá puedo colocar especificaciones técnicas generales y ya luego me vengo a estas particulares. Por es que acá, digamos, hablaba de las especificaciones técnicas que son generales. ¿Cuáles son las generales? Que no son específicas de mi proyecto, ¿sí? Son más generales en cuanto a cómo se hacen, en cuanto al procedimiento, ¿sí? Son generales, no específicas de mi proyecto. Entonces yo les invito a que las hagan del mismo modo
que hacen las particulares, simplemente que lo cambien con un título y le pongan especificaciones técnicas generales y estas ya más particulares. Pues estas porque son particulares, porque miren, yo ya digo acá, se ejecutará en tela de polipropileno blanca. Ahí yo ya estoy diciendo cuál es el material que yo voy a usar de manera específica, ¿sí? ¿Qué pasa muchas veces? Como cogen y algunas personas, o sea, en otro lado, cogen y pegan las especificaciones técnicas de un proyecto y a veces ni siquiera las leen, pues acá dice en tela de polipropileno blanca y uno va luego a revisar el APU y el APU dice que el cerramiento es en geotextil malla verde, por ejemplo. Entonces una cosa no coincide con la otra y acuérdense que todo debe coincidir. Entonces yo debo ser consciente de la especificación técnica que tengo y no copiar y pegar, ¿sí? Entonces esta es particular, por lo tanto debe ser específica de la actividad que yo estoy haciendo. Entonces esta tela, si yo hablo de esta es la que yo tengo que cotizar, ¿sí? Por metro lineal. Fíjate que acá dice en una altura de 20 metros. O sea que esa tela de polipropileno que yo averigüe, que yo cotice, debe tener 2,20 metros de altura o yo debo saber que como tiene 1,10, pues voy a necesitar 2 metros lineales para hacer un solo metro lineal, porque necesito que alcance una altura de 2,20. O sea, yo especifico acá de una vez cuál va a ser la altura de mi cerramiento. Si yo hago muy bien las especificaciones técnicas, en el APU no voy a tener ningún problema. Si yo no hago bien las especificaciones técnicas, voy a tener muchísimas dudas en el APU. ¿Cuál es la altura? ¿Cómo lo voy a dosar? Si tengo que hacer excavación o no. Yo tengo que pensar en el procedimiento constructivo. Ahora, no todos los procedimientos constructivos de pronto los conozcamos, o sea, de manera súper clara. Entonces vamos a tener que investigar cómo es ese procedimiento constructivo, que si es un castillo, bueno, entonces qué tipo de castillo, cómo se hace, cómo se instala. ¿Sí? Por ejemplo, pasa mucho con las losas de entrepiso, por ejemplo, con materiales que son prefabricados. Entonces lo que yo hago es averiguar cómo es ese procedimiento constructivo. Y una vez yo sepa cuál es el procedimiento constructivo, pues entonces puedo hacer mi especificación técnica. Por eso habla la especificación técnica de para qué sirve y de cómo se hace. Entonces acá dice se ejecutará en tela, ya me dice qué material, la altura, soportada mediante estacones comunes, diámetro 3 pulgadas, dispuestos cada 3 metros, fijados y arrostrados en la parte superior. ¿Sí ven? Entonces ahí me está diciendo el diámetro que es de 3 pulgadas, o sea que yo cuando vaya a cotizar mis estacones de madera, tienen que ser estacones de madera de 3 pulgadas. Que algunos ponen tabla chapa y resulta que acá está hablando de unos estacones en madera, es decir, una madera gruesa de 3 pulgadas, dispuestos cada 3 metros. Entonces, hay que hacer el detalle constructivo. Vamos a ver si acá hay un detalle constructivo que nos sirva. Bueno, este no nos sirve, pero puede generar... bueno, entonces acá está el cerramiento, por ejemplo. Voy a mostrar trabajos que ustedes han hecho. Pues uno no ve esto de cuánto es y esto de cuánto es. O sea, ahí no vamos tan bien. Pero entonces lo que yo debo saber es bueno, ingeniera, este es mi cerramiento. Yo acá en el detalle, entonces yo qué puedo colocar, las dimensiones, estaría bien, ¿cierto? Y acá también puedo colocar un corte, ¿cierto? Y esta planta, está bien. Yo acá puedo colocar un corte y puedo decir, supongamos que este es el corte, puedo decir, esto es de
220, ¿sí? Por ejemplo. Y en la planta, ahora imagínense la planta, en la planta yo puedo colocar una indicación de que los estacones van cada 3 metros. Y así yo puedo ir pensando en cuántos tengo que colocar. Si los venden de 2,20, por ejemplo, ¿sí? Generalmente la madera la pueden llegar a vender de 4 metros. La tabla generalmente viene de 3 metros, ¿sí? Entonces, saber ese tipo de cosas, porque si fueran de 1 metro, entonces yo tengo que mirar para alcanzar los 2,20, ¿qué voy a hacer? Aunque esos no vienen de 2,20, yo creería que por lo menos de 3 metros, más o menos. Pero tendrán que ir profundos. Entonces estaría bien colocar uno de 3 metros de altura, ¿sí? Para alcanzar la altura de 2,20 en el cerramiento. La tela, ¿cierto? Va la tela y va un poquito, y eso uno lo puede ver en el corte que haga. Ve como la guadua o el palo en madera, ve la tela que está por debajo de la altura que va a tener el cerramiento, ¿sí? Ustedes que son dibujantes, pues lo podrán hacer mejor. Digamos que acá, si fuera algo así, pues esa podría ser como la tela, y hagamos otra más, y esto sería el palito en madera, ¿cierto? Entonces digamos que es de 3 metros, pues esto tiene que ir profundizado, ¿cierto? Fíjate que eso le va a dar uno como, le va dando a uno muchas señales. Bueno, entonces este va más o menos de 3, ¿cuánto lo puedo profundizar? ¿Sí? ¿Va solo la excavación? O yo puedo decir, no, esto va sobre un dadito en concreto, por ejemplo. ¿Sí? Para poderlo tener ahí como más agarradito. ¿Cada cuánto va? Va cada 3 metros. Entonces yo digo, perfecto, entonces esto va cada 3 metros, ¿cierto? Y así hago así voy haciendo mi esquema. Esto porque no se mueve. Bueno, ustedes ya me entendieron. Bueno, no sé por qué no se mueve, no se quiere mover. Dice también que van otros palos en la parte superior. Es de lo que me habla la descripción, como para sostener en la parte de arriba. Entonces van como acá, hagámoslos también naranjita. Obviamente ustedes son más artistas que yo, pero... Y entonces acá, claro, pues entonces que estos son 3 metros, que digamos acá puede ir otro de estos, de acuerdo a lo que ustedes especifiquen, que es en el centro, ¿cierto? Porque esta tela generalmente pues puede moverse mucho, entonces lo que yo hago es instalarlo así, y ya entonces también puedo pensar en que deben haber puntillitas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas se me van a ir? ¿Cierto? Cada cuánto las voy a colocar. Y fíjense que ahí ya voy a ir pensando en cuáles son mis materiales, ¿sí? Y en cuánto se va. Fíjense que esto es por cada metro lineal y yo hago mi APU por cada metro lineal. Entonces, pensar en que para metro lineal
pues cuáles son los materiales que yo voy a utilizar y lo describo. ¿Sí? Y esto puede tener acá igual la cota. Ingeniera, una pregunta que me hacen muy común. Ingeniera, para todos los ítems hay que hacer especificaciones técnicas. Sí, señor, si tiene 10 subítems, pues tiene que hacer 10 especificaciones técnicas. ¿De qué los puede hacer? De pronto, para resumir, solamente de los ítems y no de los subítems, pero en el ítem especifica que hay 2 subítems, ¿sí? De esa manera, digamos que puede ahorrar un poco de espacio, pero la idea es que sea muy preciso en sus ítems, que los describa bien, ¿sí? Ingeniera, en todas las especificaciones hay que hacer detalle gráfico, si lo requiere la especificación, sí. No, esto no es de adorno, ¿sí? O para que se vea bonito el trabajo. No, esto es porque lo requiere la actividad. No se está puro porque no quiere quedar derecho. Bueno, en fin, esto es derecho, pero no quiere. Está rebelde. Entonces, digamos que lo que yo sí tengo que hacer es generar las medidas, las cotas, que se entiendan, que se vean, ¿sí? Otra pregunta que me hacen, ingeniera, ¿esos detalles gráficos los puedo sacar del plano? Si el plano te detalla bien, sí lo puedes sacar del plano, ¿sí? Ya sé por qué no la hace derecha, porque la flechita que yo saqué es torcidita, ¿verdad? O sea, es esta, entonces ella por eso nunca va a quedar derecha. Creo que la que queda derecha es esta. Sí, ¿sí vieron? Y aunque esto es un borrador, yo no puedo dejarlo, no puedo dejarlo torcido. Ahora sí. Pero entonces esto es como para acotar, ¿no? Acotan, esto quiere decir que las puntillas. Yo acá, miren que yo ya tengo un esquema, ya pensé cómo lo voy a instalar. O sea que acá tengo que hacer excavación también para esa actividad. O sea que esto voy a tener que adicional tener concreto, cuánto concreto. Entonces voy a decir en mi especificación, voy a explicar todo esto y este va a ser el detalle. Hay algunas especificaciones que no requieren detalle. Por ejemplo, retiro de material. Entonces a veces yo no considero que sea necesario hacer especificación. A veces los chicos me colocan, por ejemplo, cosas como estas, pues que no dicen mucho, no tienen mucha información. Lo que yo quiero realmente es tener información acerca de la actividad. O sea, es que ¿qué me dice esto? ¿Sí? Entonces, bueno, que las columnas van a estar acá. Si esto se llama localización y replanteo, bueno, esto es excavación, pero supongamos que es localización y replanteo. Ok, que yo tengo que replantear esta y esta línea porque son los ejes por donde van a ir mis zapatas, por donde va a ir mi viga, ¿sí? O sea, que cuántas estacas yo voy a colocar, si yo las voy a colocar cada 2 metros, entonces cuántos estacones son los que se me van por metro cuadrado. Es eso, o sea, es como que me dé información, la especificación técnica. Esta era la que se iba a mostrar. Retiro de material sobrante. Pues si retiro de material sobrante y crees que no es necesario, pues no coloques ningún detalle. Yo no es que no les vaya a poner mal, pues no, sino que me refiero a que la especificación técnica lo que debe hacer es darme información de la actividad, ¿sí? Eso es lo que debiera hacer. Si esto me dijera, por ejemplo, estuviera esta, no sé, ¿qué es? Una retro. Estuviera esta retro aquí y hubiera una distancia y de pronto acá dijera botadero y me aplicara una distancia máxima 2 kilómetros, yo digo, ok. Eso quiere decir que para mis actividades de retiro de material sobrante no me puedo exceder de los 20 kilómetros porque es lo máximo a lo que debe estar el botadero. Sí, pero la especificación técnica debe darme información.
Eso es lo que debe hacer el detalle gráfico, la descripción, la definición. Eso es lo que debe hacer la especificación técnica, ¿sí? Entonces, y estábamos explicando, ok, acá. Entonces, bueno, dice, ¿cada cuánto va? Por ejemplo, yo eso se los pregunto mucho, ¿cada cuánto va? ¿Cómo la calculaste? ¿Por qué dices que hay 3 tacones por metro lineal? O sea, por ejemplo, miremos esta, se ejecutará en tela de polipropileno en una altura de 220 metros, soportada mediante tacones comunes, diámetro de 3 pulgadas, dispuestos cada 3 metros. ¿Cuántos tacones entonces se van por metro lineal? Supongamos que esos tacones, estos, tienen 3 metros, creo que es la altura comercial, como es 220, pues supongamos que igual va profundo 50 centímetros, eso sería 270, digamos que quedan 30 aquí arriba. ¿Sí? Porque esta altura del cerramiento es 220, esto es 220. Entonces me van a quedar acá, entonces está bien este de 3 metros. Sí, yo estoy haciendo este APU por metro lineal, pero esto es cada 3 metros, que es lo que me dice, ¿cuántos tacones se van por metro lineal? Porque acuérdense que yo hago el APU por metro lineal. Ay, ¿qué pasó? 0.33 estaciones, ¿todo? Sí, podría ser una medida, exacto, serían 0.33. Entonces tú en tu APU no vas a colocar un estacón por metro lineal, que es lo que suele suceder. Un estacón por metro lineal es lo que uno pensaría que hay, y resulta que no, por metro lineal se van 0.33. ¿Cuánta tela se va? Por cada metro lineal. ¿Un metro, profe? Un metro estaría bien. Sí, es como si yo hiciera un corte acá. Yo creo que está más hacia la derecha. ¿Cierto? Y coloquémoslo de rojo. Con un corte acá y yo diría, bueno, ¿cuánto se me va? Entonces fíjate que de estos, ¿cuántos se me van? Si son de 3 metros, pues yo necesitaría 1, 2 y 3, porque son 3, ¿cierto? Y esto va cada 3 metros, por decir algo. O sea que necesitaría 1, 2 y 3. O sea que de estos palitos que van atravesados, ¿cierto? Ya necesitaría 3 metros. O sea que si vienen por 3 metros, que generalmente es la altura que tienen esas tablas de madera, ok, entonces necesitaría una unidad. De estos, entonces, por metro, no tendría que poner en el APU todo el valor. O sea, un estacón de estos, voy a decir cualquier precio, cuesta 80,000 pesos. O sea que se va 1/3 de esos 80,000 del precio en el APU. O sea, .33, o sea, 26,400. De estos ya irían 3 metros porque los necesitaría, ¿cierto? Calcularía los 3 metros. Y este dado en concreto, ¿cómo sería? Supongamos, no sé, unas dimensiones, .25, digamos que es un dadito de .25 por .25 por .25. Eso me cubica 0.015 metros cúbicos. Pero estos van cada 3 metros. Entonces el mismo ejercicio que hizo, ¿cómo se llama el compañero que me dijo que .33? Que no lo alcanzo a ver. Julián, profe. Julián. Entonces lo mismo, Julián, ¿no? Sería coger ese concreto y dividirlo entre 3, o sea que por cada metro lineal se irían 1.21 casi por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿sí? Porque yo voy a colocar esto cada 3 metros.
Entonces, fíjense que si yo tengo clara la especificación técnica, pues también voy a tener claro cómo voy a hacer el APU. Si no, pues entonces yo colocaría un palo, colocaría un dado en concreto, entonces el volumen de un dado en concreto, y no está bien. Tengo que hacer un corte por unidad de medida, pero para eso debo tener clara la especificación técnica. Miren que esto de cada 3 metros, esto de 220, lo está diciendo la especificación técnica. ¿De dónde saco las especificaciones técnicas? Pues tengo que revisar los procedimientos constructivos, ¿sí? Y hay cosas que yo puedo definir, qué tipo de tela, cada cuánto va el cerramiento, ¿sí? Entonces es en esos términos, más o menos. Como para que tengan una idea, yo les hago un esquema acá, pero pues ustedes obvio lo hacen mucho mejor y todo lo trabajan mucho mejor. Vamos a seguir leyendo. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para permitir el ingreso de materiales en caso de ser requerido. Yo les dije a ustedes que hicieran subítems, entonces si tienen un subítem pueden hacer 2 especificaciones técnicas aparte, lo acabo de mencionar, o ahí entonces pueden hacer dentro de ese ítem las 2 especificaciones. Entonces yo podría colocar acá, si tengo uno con este polipropileno blanco y otro en la parte frontal, el frente o la entrada, el acceso de mi construcción, en otro tipo de material, pues entonces acá punto aparte, en la parte, el acceso de la construcción tendrá un cerramiento en teja de zinc, número tal, ya, y explico, la cual será fijada sobre estacones de madera cada 3 metros, o la cual cumplirá los mismos requerimientos ya mostrados anteriormente, simplemente se va a cambiar el polipropileno en tejas de estos cementos. Ya está. Entonces ahí complementamos los dos en uno solo, o pueden hacer pues uno aparte, que sea si tiene un nombre diferente, por ejemplo. ¿Sí? Lo pueden hacer de esa manera. Esas 2 formas es como lo único que podrían hacer para ahorrar especificaciones técnicas. Actividades previas a considerar para la ejecución del ítem. O sea, me está diciendo qué actividades, esto es muy de la programación, qué actividades tengo que hacer antes de para ejecutar esa actividad. Por ejemplo, si hacemos vigas, las vigas de cimentación, ¿qué actividad previas debo tener para hacer las vigas de cimentación? ¿Qué tuve que haber hecho? Excavación. Muy bien, tengo que haber hecho la excavación. ¿Qué otra actividad? El encofrado, profe. Bueno, el encofrado va como dentro de ese ítem también, ¿sabes? O sea, yo les dije que cuando uno trabajaba el concreto de la viga, estaba amarradito con la formaleta. Pero, por ejemplo, localizar y replantear. Porque yo para poder excavar tuve que haber dicho cuál es mi línea, ¿sí? De excavación o a qué profundidad va mi viga, ¿sí? Entonces yo tuve que haber hecho localización, replanteo, tuve que haber hecho excavación hasta retiro, puedo decir. Entonces esas son las actividades previas a considerar. Pueda que no haya ninguna actividad previa, o sea, si yo estoy haciendo el cerramiento, de pronto no haya ninguna actividad previa. O sea, acá dice estudiar, aplicar normas municipales sobre manejo de espacio público, prever zonas de excavación y taludes, o sea, pensar en que, porque a veces no pensamos en eso, decimos, bueno, vamos a hacer el cerramiento y es bien por la línea por donde va la viga. O sea que si estamos excavando ahí y si esa excavación es con retro, pues no se va a poder. Yo tengo que pensar que si voy a excavar con maquinaria, pues tiene que caber la máquina, ¿cierto? Y que sobre el eje de la máquina es que voy a hacer la excavación,
porque generalmente la retro tiene su cuchara, ¿cierto? Su pala es en el centro, en el eje. Entonces voy a tener que pensar en que la máquina va a ser más grande, entonces el cerramiento no puede ir por el eje digamos, de mis límites, que serían las vigas de cimentación. O sea que tengo que pensar en un margen al lado y lado para yo tener espacio para poder trabajar. Así sea manual, ¿no? Yo tengo que tener un espacio para dejar mover al trabajador, para dejar mover a la cuadrilla. Entonces, por lo menos pensar en 50 centímetros, ¿sí? En medio metro. Por lo menos pensar en eso para no quedar a eje con mi viga de cimentación, sino tener un espacio. Pensar lo que dice acá, si yo necesito un espacio de botadero, pues también. Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales, pensar por dónde va a ser el ingreso del público, por dónde va a ser el ingreso de la maquinaria. Entonces ahí dice ese tipo de actividades previas a considerar. Pueden colocar, en el caso de que no aplica ninguna actividad previa, por ejemplo, si yo estoy haciendo descapote, entonces pueden colocar no aplica ninguna actividad previa, ¿sí? Y si las hay, como en el caso que yo les mencioné de las vigas de cimentación, pues colocarlas cuáles van previamente. Si por ejemplo yo voy a hacer una cubierta, pues entonces para hacer cubierta ya tengo que tener las vigas de amarre, o tengo que tener viguetas, ¿cierto? O tengo que tener ya montada toda la estructura metálica. Entonces son actividades previas a considerar. Procedimiento de ejecución, digo cómo lo hago. Entonces dice excavar y fundir cimientos y empotrar los estacones de madera cada 1.5 metros. Es la actividad que está diciendo acá cómo se debe hacer. Instalar la malla o tela tipo sarán dispuesta en forma horizontal. Instalar puertas peatonales y vehiculares, sostenimiento durante todo el tiempo que dure la obra, desmontar el cerramiento para entrega de obra y realizar perforaciones de acuerdo al material especificado. Acá dentro del procedimiento de ejecución, yo lo que quiero que me cuenten es cómo van a hacer esa actividad. Lo pueden describir, ¿sí? De manera literal, cómo se ejecuta esa actividad. En cualquier libro, yo por ejemplo tengo acá un libro de planeación, programación y control de obras de construcción, se llama, es de Olmedo, y por ejemplo acá es la definición de localización y replanteo. Les voy a decir cómo está. Dice, corresponde la primera actividad que se realiza al momento de llegar al sitio de construcción. Es necesario contar con un equipo de topografía que realice mediciones precisas y localización de la construcción o edificación. Esto se hace por medio de la medición de distancias y ángulos y la colocación de estacas indicadoras de niveles y longitudes, las cuales deben corresponder a las indicadas en planos. Su unidad de medición es el metro cuadrado. Este tipo de definición la traje porque me gusta más, me parece que es más claro como ese procedimiento constructivo. Me dice quién lo hace, me lo describe un poco mejor. Entonces me gusta más que de pronto estos ítems que tenemos acá. No es que esto esté mal, simplemente me parece que se describe un poco mejor la actividad en estas definiciones que muestra este otro autor. Por ejemplo, la de descapote y retiro de capa orgánica. Yo lo digo para que ustedes tengan ideas y me entiendan. Dice, en general corresponde al retiro de la capa vegetal, que puede incluir, además de las plantas, todo el suelo orgánico o parte de esto, al depender de las necesidades y la magnitud de la obra. Este descapote puede realizarse a mano o con máquina. Ustedes ya van a ser específicos ahí. ¿Cómo lo van a hacer? Si lo van a hacer manual, como es una casa pequeña, yo recomendaría que lo hagan manual. Se miden metros cuadrados y bueno, ellos describen cómo o hacen una actividad. Entonces ahí están como definiendo la actividad, ¿sí? De manera precisa. Fundición de zapata. Las zapatas son elementos estructurales que por lo general son reforzados. En este caso serán reforzados con acero número tal, concreto, para fundir la zapata tal, la especificación de la formaleta, y van indicando las especificaciones técnicas que ya mencionaron en la parte general,
¿cierto? Y la unidad dice, puede medirse y cuantificarse en metros cúbicos, conociendo la altura de las mismas. Aquí presentamos un modelo de la zapata. Este tipo de gráficos sí los pueden traer de los planos, porque en los planos ustedes ya tienen un detalle de zapatas, ustedes ya tienen un detalle de las vigas. Entonces, esa es otra forma de esa definición que pueden entregar y una idea mucho mejor de este procedimiento constructivo. El formato, digamos, la forma de la especificación va a ser esta, ¿sí? Esta va a ser la forma que nos van a entregar así: descripción, actividades previas, procedimiento de ejecución, ¿sí? Materiales descritos en el numeral 10. Eso es lo que yo les digo. Si, por ejemplo, es concreto, entonces alcance, especificación técnica, número tal. Si es la general, ya se van a esa especificación técnica. Por ejemplo, acá dice equipos y herramientas descritos en el numeral 11, porque tal vez hicieron una especificación general de estos equipos y herramientas anteriormente. Igual ustedes tienen este mismo archivo. Entonces a eso es lo que hacen como referencia. Escuché algo. Señor. Profe, ¿me podría repetir el nombre del libro, por favor? Se llama Planeación, Programación y Control de Obras de Construcción. Es de Jorge Olmedo Montoya. Es muy bueno. A mí es de los que más me gusta. Vale, profe, gracias. Vale. Ese libro les ayuda como a montar las especificaciones, los APU. Bueno, igual toda la información como que tengan les va a ayudar. Esto es de consultar y de leer. Chicos, hay que leer, de verdad. Yo a veces reviso unas cosas hasta de personas ya grandes, ya profesionales, y no dice, la gente le da mucha pereza como leer en serio. Y hay que leer y ser consciente de lo que uno lee para poder colocarlo acá, porque si no, estamos graves. Si no leemos, estamos graves. Como entender la actividad, eso es muy importante, entender la actividad, y ustedes ya tienen toda esa capacidad porque ustedes ya vieron actividades de construcción, entonces lo pueden leer y lo pueden analizar. Bueno, ensayos a realizar en este caso no aplica. Por ejemplo, en INGE, que vamos a colocar de ensayos a realizar en estructuras en concreto, pues ahí ya mencionará algunos ensayos, acá los tienen, que ustedes pueden colocar, ¿sí? ¿Qué tipo de normatividad? Yo sé que ustedes no tienen que saber toda la normatividad, obvio no, pero entonces sí se pueden basar acá, ¿sí? ¿Qué norma hay? Nosotros sabemos que debe cumplir con la NCR, entonces pues lo colocamos, porque ustedes ya saben que hay una norma sismo resistente, entonces pues deberá poderse cumplir, entonces simplemente se puede dejar. ¿Sí? Si consideran que ya es una especificación, digamos, muy técnica y tienen mucha duda, pues me pueden preguntar, o simplemente pues no lo colocan, ¿cierto? Porque ya eso es muy técnico, entonces no importa, ¿sí? Pero estas cosas como de materiales, como el procedimiento constructivo, como el personal, sí lo van a tener que colocar porque lo necesitamos en el APU. Acá materiales, entonces fíjate que dice los materiales que van a utilizar, está con común diámetro de 3 pulgadas, afiates de 2,80. Yo pensé en 3 metros, pero está bien, esto debieron conseguirlo así comercialmente. El listón, que es el que va como al, no vertical, sino horizontal, ese es el listón de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Ahí está hablando como de la sección, ¿cierto? Vea, estos sí van por 3 metros. Yo pensé más en esos listones. Esos listones los utiliza mucho uno también para la formaleta, ¿sí? Como para dar confinamiento. Generalmente son esos listones. O en la formaleta también, que uno pega esos palitos, pues uno hace la formaleta y le coloca puntillas cuando es en madera para cerrarla. Pero a veces le coloca como unos refuerzos pequeñitos en algunas esquinas, sobre todo porque cuando uno vibra, la formaleta tiende como a moverse mucho, ¿cierto? Entonces uno coloca como esos listoncitos ahí como para reforzar en algunas esquinas, o a media columna, digamos que si es de 2,50,
Entonces uno la coloca ahí para que le dé fortaleza. Pues obviamente, pues como eso no es regalado, pues hay que cotizarlo también. Entonces, ¿cuántos listones se van por columna, por ejemplo? ¿Sí? O cada metro, pues cuántos metros se van. Entonces, si un listón es de 3 metros, tú me puedes decir, no, pues es que yo voy a colocar pedacitos de madera, tabiques de madera de 10 centímetros, Inge. Y entonces en un metro se me van a ir apenas 4. Entonces serían 40 centímetros. Y si son 3 metros, bueno, pues ¿cuánto se te va? Una proporción, punto 20, punto 30 de todo el tablón, ¿de acuerdo? Pero entonces hay que colocarlo. Por eso es que hay muchas unidades que son súper pequeñitas, pero eso hay que entenderlo. ¿De dónde sale? Pues porque estamos dividiendo una tabla que es o un listón que es muy largo, que es de 3 metros y simplemente son 40 centímetros, o sea, como punto 40, entonces punto 40 de los 3 metros en proporción serían punto 13. Pues eso es lo que voy a cotizar, punto 13 por metro, simplemente. Tela Sarán blanca, ancho 210, decíamos que era de 220, bueno, ahí por metro lineal uno podría decir que se va a 1 metro, pues si es de 210, el cerramiento es de 220, pues ahí digamos que lo ideal sería que la tela fuera de 220, pues si es de 210, pues igual no van a cortar 10 centímetros, ya está, pues quedará 210. Clavo común de 3 pulgadas, los clavitos, las puntillas, entonces generalmente uno ¿qué hace? Pues uno compra caja de 60 puntillas, pues ¿cuántas se van? Pues no se va una caja. Entonces muchas veces lo que se hace es dentro de la PU una caja y no se va a la caja, porque en una caja vienen 60 o vienen 100. Entonces, ¿cuántas puntillas estoy utilizando? Profe, pero específicamente uno tiene que saber, sí, aproximadamente cuántas puntillas se te van. Y acuérdate que, profe, si se me daña una puntilla y usted puso que 6 y resulta que pues para eso está el desperdicio, ¿sí? Entonces yo siempre voy a dejar de desperdicio en todos mis materiales el 5%. Entonces no importa, de ahí yo puedo equilibrar. Si el 5%, si yo dije que por metro lineal se me iban 10 puntillas, pues yo ya estoy dejando ahí por lo menos media puntilla por cada metro. O sea, por cada 3 metros que es que instalo puntillas, pues ya voy a tener más o menos 2 puntillas, ¿sí? Entonces siempre voy a tener un porcentaje de desperdicio, eso por si se daño, si se parte alguna, ¿sí? Vea, por ejemplo, acá dice desperdicios, hablando de los desperdicios, entonces dice, sí van. Una cosa que preguntan mucho de los desperdicios es, profe, ¿siempre está el mismo desperdicio? ¿Siempre vamos a dejar 5%? O en algunos casos, algunos constructores dejan el 10%. Siempre vamos a dejar el 5 o el 10%, eso depende de la actividad. O sea, esos son como que uno debe considerar, dependiendo de la actividad, qué tan propenso es a que se dé el desperdicio o no. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy pensando en la actividad de instalación de acabado de piso en cerámica, pues es que es muy difícil que la cerámica que yo instale, o sea, que exactamente la baldosa específica para el área donde yo estoy instalando. Generalmente, ustedes miren ahora dónde están, si tienen baldosa en su piso, miren hacia las esquinas, si no queda un pedacito de baldosa más cortico, ¿cierto? Supongo que sí, o sea, que me diga que no, mejor dicho, para acomodar el área con la sección de la baldosa y que quede la baldosa completica y no se vaya un pedacito más, tiene que ser, mejor dicho, el arquitecto pensó hasta lo milimétrico, pero generalmente siempre al final tú sabes dónde arrancaron instalando la baldosa y dónde terminaron. Si hay un closet, generalmente el pedacito de la baldosa que no está completo es cerca del closet. Unos 20, unos 15 centímetros quedaron ahí. ¿Sí? Sí, alguno está mirando por el piso y ve que, o sea, organizar dimensionalmente la baldosa con la sección que tiene, que puede ser de punto 25 por punto 25, y el área que yo tengo que cubrir,
pues no es fácil. Entonces la baldosa generalmente tiene gran desperdicio, ¿sí? Y cuando ustedes ven una construcción y el que haya trabajado en construcción, sabe que salen los pedacitos de baldosa que no hay nada que hacer con ella. Muchas veces se hacen bocapuertas, bueno, uno trata como de reutilizarlas, pero esa es una actividad que tiene mucho desperdicio. Entonces ahí generalmente uno podría dejar 10% de desperdicio, ¿sí? El concreto, bueno, el concreto como es mezcla, pues es más fácil. Entonces, en ese sentido, me escriben por el WhatsApp, están en clase algunos chicos. Entonces, en ese sentido, yo podría pensar, cuando pienso en concreto, podría pensar en una proporción de desperdicio mucho más pequeña cuando estoy hablando de concreto, porque generalmente utilizo toda la mezcla. Uno no bota mezcla de concreto, así sea de pronto hay desperdicios porque el maestro no hace bien la actividad o porque en el maestro voto concreto, entonces uno podría pensar en un desperdicio del 5%, por ejemplo, ¿sí? Para nuestro trabajo, nosotros vamos a manejar una proporción de desperdicio del 5%, siempre, ¿sí? Para nuestro trabajo. Pero eso no quiere decir que en algunas otras actividades, digamos que me puedan decir, profe, pero mira que yo vi en un libro y yo vi los guardaescobas y los guardaescobas tienen un 10%, porque los guardaescobas tienen alto desperdicio, por lo mismo que les estoy diciendo. No queda como que específicamente, sino que genera. Si tú lo haces con baldosa, haces cortes y haces cortes de 20 centímetros. Si tu baldosa, por ejemplo, es de una sección de .40 o .50, pues entonces no va a quedar perfecto, van a quedar 10 centímetros que van a quedar sobrando o 5 centímetros, ¿sí? Y al final, digamos de manera lineal, que es donde tú colocas tu guardaescoba, pues no va a quedar el espacio perfecto para esos 25 o 40 centímetros que tiene la baldosa, sino que va a quedar mucho más corto, entonces tiene alto desperdicio. Si quieren especificarlo de esa manera, también está bien, no estaría mal, pero también yo puedo decirles, yo propondría que fuera el 5%, siempre está bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Escuché como un sonido. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, eso para referirnos al desperdicio, si tiene o no, ¿sí? Mano de obra, sí. Bueno, cuando avancemos un poco más, vamos a ver qué tipo de cuadrillas. A mí, generalmente, en la especificación técnica, me gusta decir cuál es el tipo de cuadrilla que va a trabajar. Por ejemplo, si son actividades de preliminares, de estructuras, mampostería, acabados de piso, de muro, cubiertas, generalmente es una cuadrilla de albañilería, que es la cuadrilla AA. Tienen un nombre. Si, por ejemplo, son instalaciones hidráulicas, hay una cuadrilla de instalaciones hidráulicas de desagües, la cuadrilla hidrosanitaria. Esa cuadrilla es la que realiza esa actividad, generalmente es BB. ¿Sí? Porque esa gente o esas personas que realizan esa actividad, pues tienen esa experiencia. Entonces, es una cuadrilla diferente. O sea, generalmente la cuadrilla que realiza fundido de cimentación, fundido de columnas, fundido de vigas, no es la misma cuadrilla que te instala tubería, ¿sí? Ellos tienen su línea también. O la persona que te pinta, generalmente no es la misma cuadrilla que te funde o que te hace instalación hidrosanitaria. Entonces son cuadrillas diferentes. Hay personas, oficiales, ayudantes, que se dedican a pintar y está bien, ¿cierto? Porque les rinden eso, esa es su actividad. Entonces esa es una cuadrilla diferente, es una cuadrilla DD, que es una cuadrilla de pintura, ¿sí?
Entonces a mí me gusta especificar acá qué tipo de cuadrilla es. Cuando veamos mano de obra, que son como unas 2 clases más adelante, entonces vamos a saber cuáles son los tipos de cuadrillas. Entonces ahí pueden dejar cuadrilla o cuadrilla bebé, dependiendo del nombre que tengan o la actividad que vayan a desarrollar. Entonces son cuadrillas diferentes. Entonces acá simplemente colocan sí, lo que yo les sugiero es que coloquen el tipo de cuadrilla, o sea, es como lo debemos hacer, y más adelante, vuelvo y les digo, no se preocupen, ahora lo pueden dejar así, pero más adelante nosotros vamos a ver cuáles son los tipos de cuadrilla. O sea, la cuadrilla de instalaciones eléctricas, por ejemplo, es una cuadrilla diferente a la cuadrilla hidrosanitaria, la cuadrilla de pinturas, como ya les dije, la cuadrilla de albañilería es una cuadrilla diferente. Son como 5 cuadrillas y entre esas 5 cuadrillas ya colocamos todas nuestras actividades, ¿sí? Con esas 5 cuadrillas. Ah, bueno, si es una cuadrilla, por ejemplo, de acabados, pues entonces esa que nos instale el piso, que nos pinte, ¿sí? Dejarla en ese mismo rango, porque también pues van a tener unos valores. Y si tenemos ya muchas cuadrillas, pues tendríamos que a cada una darle un valor específico. Eso es otra cosa, todas las cuadrillas cuestan diferente. No me va a valer lo mismo una cuadrilla de albañilería que una cuadrilla de acabado de muro. Suele ser más costosa la cuadrilla de acabado de muro. La instalación de un enchape suele ser más costosa. Entonces, por eso son cuadrillas diferentes. Referencias y otras normas pues no aplican en este caso. Dice medida y forma de pago, está refiriéndose a la unidad. Dice se medirá y se pagará por metro lineal. En este caso, porque digamos que también se podía metros cuadrados, ¿no? Yo prefiero que se haga metro lineal. El metro lineal de cerramiento provisional debidamente ejecutado de acuerdo a los planos y determinaciones aceptadas por la interventoría. Bueno, pues está bien. Generalmente acá lo que decimos es como que describimos la unidad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y el costo incluye materiales, equipos. Bueno, ahí está. Bien, acá en medida y forma de pago, importante que digamos la unidad en la que vamos a trabajar y que se va a pagar de acuerdo al análisis de precio unitario. No conformidad en caso de no conformidad con estas especificaciones, bueno, eso lo podemos obviar. Otras imágenes, esquemas, etcétera. Yo sí les voy a pedir que en lo posible hagan imágenes, en lo posible. ¿Por qué? Porque ustedes son dibujantes, ¿sí? Entonces, yo supongo que ustedes son muy gráficos, o sea, que a ustedes les va mejor entendiendo esto que esto, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario que hagan una imagen. Este gráfico pues les dirá mucho más y cuando nosotros estamos trabajando en la especificación, pues quiero ver esos gráficos ahí, esos detalles, esos esquemas, ¿sí? Digamos, por la condición que ustedes tienen de dibujantes, pues van a tener, supongo que tienen más, es más claro para ustedes de esa forma, ¿sí? Y para mí también, me parece mucho mejor, entonces sí van a ir las imágenes. Así vamos a ir especificando una a una. Como esa tarea pues ya la tenían, ya la fueron trabajando, entonces voy a ir llamando a algunas personas para que me muestren las especificaciones técnicas que han pues adelantado, ¿vale? Entonces voy a llamar a uno de ustedes. Por ejemplo, Julián, que vi que ya me las había enviado, Julián Camilo Osorio, para que nos expliques entonces una de las especificaciones. Vamos a trabajar primero de la parte de preliminares y con eso aclaramos dudas. No sé si previo a eso ya tengan alguna duda de lo que les he explicado. De pronto es lo que revisaron que me dicen, no, ingeniera, mira que esto no me queda claro de la especificación, ¿qué quiere decir con eso? ¿O estamos bien? Bueno, creo que como nadie me contesta, entonces es que no hay dudas. Entonces vamos a ir, a ver, vamos a preguntarte, Julián,
Pues yo acá tengo, profe, ya los ítems, me hace falta vincularlos acá con la corrección del presupuesto general, porque pues cambiaron algunos órdenes. Pero pues acá en especificaciones prácticamente es algo similar a lo que tú nos mostrabas en esa guía. Entonces pues acá tenemos, como ya vimos, herramienta provisional, luego Por ejemplo, tenemos muéstranos la de localización y replanteo. esta, profe. Cuéntanos. Porque es que yo, por ejemplo, no lo leo tan bien. Se ve como... Dice, consiste en la localización sobre el terreno y trazado exacto de niveles y coordenadas de la obra de acuerdo con los planos de diseño suministrados al contratista, siguiendo las referencias del proyecto y con la aprobación del interventor. Deben verificarse los linderos y aislamientos del lote. Se deben identificar los ejes extremos del proyecto. Además, se deben localizar los ejes estructurales y demarcar o identificar convenientemente cada eje del proyecto. Listo. Continúa. Actividades previas a considerar. Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico. Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. Verificar linderos, cavidad del lote y aislamientos. Identificar ejes extremos del proyecto. Para la ejecución de esta actividad se utilizarán estacas de 3 pulgadas, puntillas de 2 media, viola y esmalte para señalización. También utilizaremos equipo topográfico como nivel de precisión, plomadas, cintas métricas y niveles, y se necesitará la cuadrilla AA conformada por un oficial y 3 ayudantes. Tolerancias de aceptación. Los niveles, las longitudes y los ángulos deben mantenerse de acuerdo a lo establecido en los planos. El proyecto deberá quedar enmarcado en la zona de trabajo según lo dispuesto en los planos. Este ítem debe realizarse con los equipos debidamente calibrados para mayor precisión y exactitud. Materiales, puntillas, alambre negro, hilo, durmiente ordinario, pintura. Equipos y herramientas, estacas, nivel de manguera, plomada, cinta métrica, martillo. Medida y forma de pago. La unidad de medida de pago será por metro cuadrado, que se tomará como la medida general que determine los ejes de construcción establecidos en los planos. No se contabilizará sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato, que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. Bueno, esa yo la veo bien, o sea, la veo conforme a lo que estamos nosotros o ya vimos, ¿cierto? Porque tiene la descripción, tiene los materiales, tiene el procedimiento, entonces esa la veo que está bien. Dice quién la va a realizar. Fíjate que muy importante que eso esté en el APU, que es lo que uno ve generalmente donde se comete el error. Por ejemplo, tú acabas de decir que debe haber un topógrafo y que debe haber una cuadrilla AA. Entonces, es pensar en que eso quede incluido en el análisis de precio unitario. Hay dos formas de pagar al topo. El topógrafo se puede pagar por administración, que es dejar topógrafo y dejarlo durante todos los meses, ¿cierto? Entonces ahí podrían decirme, si yo les pregunto en el APU, ven, ¿por qué no dejaste el topógrafo? Profe, porque lo vamos a utilizar durante todo el tiempo o la mitad de la construcción
de la obra o durante todo el tiempo, porque es que el topo va a mirar niveles, porque es que el topo además va a mirar el tema de la excavación, también nos hace la nivelación, porque nos hace los dibujos. Entonces yo lo puedo dejar dentro de la administración o lo puedo dejar dentro de ese APU. Entonces ya no voy a colocar simplemente cuadrilla A, sino que voy a colocar también el topógrafo. Hay que revisar cosas como, por ejemplo, si un oficial y 3 ayudantes está bien o son muchos, porque estaría el topo, estaría oficial, creo que fue lo que dijiste, y 3 ayudantes. Y bueno, es una vivienda. Entonces ahí me parece, pues que sí va siendo como mucha gente, ¿sí? 3 ayudantes, Sí, uno profe. que agarra un lado la pita, el otro, y un oficial, que el oficial resulta más costoso. O sea, ahí el que debería dirigir la actividad pues es el topo, y nos podríamos ahorrar el oficial y trabajar con 2 ayudantes. Yo creo que ya está bien, el topo y 2 ayudantes, que coloquen las estacas, que midan, ¿sí? Ahí estaría como bien. Pero está muy bien, Julián, la especificación. Esa es como la idea de de la estructura de las especificaciones que deben hacer. ¿Qué esquema tenías ahí? Señora, ¿Qué esquema tenías ahí? profe, pues no se alcanza a ver muy detallado, pero pues Sí, yo creería que algo que diga algo más, ¿cierto? Pueden ser como unas líneas rojas por donde vaya el tema de la localización, que sería más hacia la cimentación, ¿cierto? Hacia localizar la cimentación. Creo que quedaría mucho mejor. sí, profe, digamos lo que también excluí unas filas, pues que no se compartían, digamos que en todos los ítems. Entonces, pues, nada más estos 9 elementos en cada ítem, como ya te los describí. Sí, no hay cosas como más técnicas. No está mal, está bien como lo hiciste. Realmente considero que hay algunas que se pueden obviar, como la no conformidad, la medida y forma de pago me parece que sí debe ir. Lo que les decía de la norma, bueno, pues eso lo pueden obviar. La mano de obra sí debe ir y los desperdicios sí deben ir, que tú no los colocaste ahí. Eso sí debe ir. Podrían colocar una fila, tú puedes colocar una fila más que diga mano de obra y ahí simplemente colocas topógrafo y 2 ayudantes, por ejemplo. Tú lo describes, por ahí lo cuentas, pero acuérdate que ahí dice, o sea, como ahí como colocaste materiales, así puedes colocar una que diga mano de obra y colocas cuadrilla tal y el topógrafo. Eso me parece que es importante, que debe ir. Y te iba a decir otra. Ah, bueno, y el desperdicio, sí, siempre vamos a incluir desperdicio, o sea, en todas las actividades. Lo que pueden colocar ahí es lo que les digo, revisen esa actividad si consideran que tiene más desperdicio o no, de acuerdo a lo que les acabo de decir. O sea, si es una actividad que tiene mucho desperdicio o no. Por ejemplo, ¿qué actividad no tendría mucho desperdicio? La instalación de una puerta, ¿sí? No es que yo vaya a dañar media puerta, pues, ¿sí? Entonces la instalación de una puerta, pues, tiene un desperdicio, o sea, ¿qué desperdicio puede tener? Ninguna, no se nos puede dañar, no, o sea, la chapa, o sea, eso no puede tener ningún desperdicio. Entonces, simplemente colocar que sí se va a considerar el desperdicio y considerarlo del 5%. En los casos que ustedes crean conveniente colocar un desperdicio más del 5%, pues entonces colocan desperdicio sí y tanto por ciento. Pero yo considero que en todas las actividades mínimo el 5% y considerarlo siempre, pero en algunas que ustedes crean que es mayor al 5%, pues también que se vea reflejado. Me parece importante. De resto veo bien como tu especificación técnica. Gracias, Julián. Muy bien.
Listo, vamos a revisar en otra. Creo que el ejercicio puede ser revisar una de cada capítulo. Entonces vamos a revisar uno de cimentación. Vamos a revisar. Vamos a pedirle el favor voy a mirar acá en la lista a los compañeros. González Ruiz Natalia. Hola, profe. Profe, ¿será que yo no puedo conectar al compu y ya te lo muestro? ¿Será que puedo qué? Perdóname que no te escuché bien. Conectarme al computador, es que estoy conectada desde el celular. Ah, claro, lo ideal es que estén siempre como desde el computador. Listo, profe, si quieres me das unos minutos y ya me paso al computador. Bueno. Profe, qué pena. Profe, Sí, señor, dime, y Julián. aprovechando el espacio, qué pena es que no pude conectarme a tiempo porque pues me desperté y tuve problemas con la conexión como para entrar a la clase, entonces para aprovechar y avisarte a ver si me podrías colaborar con la asistencia. Sí, fue que llegaste a las 6:30. Sí, Listo, señora, te voy a colocar acá. gracias. Osorio. De los chicos que no se conectaron la clase pasada porque nos conectamos después, ¿revisaron el video y tienen alguna duda? Por ejemplo, que veo yo aquí que no pudieron a esa hora. Bueno, hay unos que repiten. Castro Blandón, Brian Fabián. ¿No está? Brian. Bueno, creo que tampoco puede hasta ahora. Gómez Ramírez, Carlos Andrés. Hola, profe. Sí, profe. Yo vi el ¿Revisaste? video. Sí, señora. Yo lo vi. Y no, y todo muy, muy claro. Sí. No hay ninguna duda, profe. Ok. Hiciste todo lo de las actividades y atendiste las recomendaciones del trabajo. Sí, señora. En el cerramiento y todo eso, especificarlo más. No, bueno, ok. ¿Quién más tengo por acá? Chávez Zapata, Nicolás. Ah, pero tampoco vino hoy. Páez Ospina, Valentina. Sí, profe, yo estoy revisando lo de la clase pasada y no tengo ninguna duda por ahora. Ah, bueno. Revisaste el video. Ahí, Sí, señora. ok. El video yo lo subo generalmente a YouTube y ahí hay más videos de la clase. Yo creo que los videos más vistos que tengo, aparte de los de hidráulica, son los de presupuesto.
Entonces, sí, para que los vean, de verdad que, y tienen muy buenos comentarios, o sea, ni siquiera de compañeritos de ustedes, otra gente los ha revisado y de verdad que tienen buenos comentarios, o sea, que les van a servir mucho. Bueno, y Juan Camilo también, no sé si Julián, perdón, Julián, si revisaste el video y está... profe, yo lo revisé, pero pues vi que no tocaste de pronto el tema del ítem de las cubiertas, la carpintería metálica creo y la carpintería madera, creo que fueron las que quedaron como ¿Pendiente? pendientes, sí. Ok, entonces, bueno, diferenciaciones en la cubierta. A veces pensamos que cuando hablamos de cubierta cobija el tema de la estructura, ¿sí? Entonces, si yo voy a instalar mi cubierta, yo debo tener las vigas ya construidas, ¿cierto? Entonces, las vigas están dentro de la estructura y columnas, digamos que esas serían actividades previas. También puede haber avance en mampostería, pero la cubierta como tal simplemente es la teja, ¿cierto? O si yo tengo pues la placa. Para el proyecto que ustedes tienen, tenemos en una parte cubierta y en otra parte placa, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Hay cubierta, domo y placa. Entonces, en la parte de la placa, eso haría parte de la estructura. Como trabajamos la placa de entrepiso, ¿cierto? Que tiene acero y que tiene concreto. Y ya en la parte donde tiene teja, pues entonces esa sí iría dentro de un capítulo aparte que se llame cubierta. Y decimos en qué tipo de material es. Entonces, generalmente podemos utilizar una teja ondulada, no sé, puede ser cerámica, o puede ser en asbestocemento, o puede ser zinc, o puede ser plástica, por ejemplo. ¿Qué otro tipo tienen? Creo que eso es básicamente. ¿Qué es importante incluir en el capítulo de la cubierta? En el capítulo de la cubierta es importante incluir la canaleta, ¿sí? La canaleta, que es a través de la cual vamos a conducir las aguas lluvias. Esa canaleta va en metro lineal. Entonces, en cubierta que pueden colocar el tipo de cubierta que van a utilizar, por ejemplo, teja ondulada plástica, ¿sí? ¿En qué va? Vamos a trabajarla en metro cuadrado. La cubierta va a ir en metro cuadrado. Y además, en ese mismo capítulo, vamos a colocar los canales, ¿sí? Que esos canales también pueden ser en lámina galvanizada o pueden ser en asbestocemento, ¿sí? Entonces vamos a colocar los canales, pueden ser en lámina galvanizada, pueden ser en PVC también, se ven más bonitos, ¿cierto? Pueden ser en PVC y además los canales y además un bajante, ¿sí? Los canales son los que van a borde de la cubierta, ¿cierto? Y el bajante, que se puede ser en PVC. Eso colocaría yo dentro de la cubierta, eso lo incluiría dentro de la cubierta, si nos hizo falta esa, ¿vale? Profe, ese canal, ¿en qué unidad vendría siendo? Metro lineal. El canal es metro lineal, que sea todo el perímetro de la cubierta por donde cae el agua lluvia. ¿Cierto? Porque esas dos aguas, entonces hacia donde cae la lluvia, colocarle la canaleta y colocarle el bajante. Ya miraremos, sí, la idea es como poder conectar y colocar un bajante,
Si no, si solo va a los extremos y es a 2 aguas, pues entonces colocar 2. Pero la idea es poder colocar uno, revisar en el plano si podemos instalar solo un bajante y que vaya conectada a la canaleta, toda la canaleta. No sé si es a 2 aguas, tienen que ser 2 bajantes, si no sería uno solo si tenemos a un solo, o sea, el desagüe en una sola dirección. Por ejemplo, otro que pueden revisar, nosotros hablamos de acabado de muro y acabado de piso, pero otro que pueden revisar es el acabado de cielo raso. También hay que colocar cielo raso. Entonces, eso podría ir en un capítulo aparte. Y ya ahí colocan en metro cuadrado y pueden considerar, por ejemplo, el drywall. No, yo creo que sí hablamos de la carpintería, pero bueno, Julián dice que no. La carpintería es un capítulo aparte y van todos estos elementos como puertas en madera, muebles en madera, o sea, los armarios, irían los muebles que van en los baños también, los podrían incluir ahí. Los que van en la cocina generalmente no, porque uno trabaja la cocina integral. Pues si la van a hacer aparte, pues irían ese tipo de muebles. Barandas de las escaleras, también ponen ahí. Bueno, una pregunta es, esta es de 2 pisos, ¿verdad? Esa tiene escalera. ¿Dónde iría la escalera? ¿En qué capítulo iría la escalera? ¿Quién me dice? ¿Concretos? Hay un capítulo de concreto. Ok, muy bien, Sergio. Estructura, porque nosotros no tenemos un capítulo de concretos, tenemos estructura. Dentro de la estructura podría ir la escalera como ítem y como subítem podía ir el concreto y el acero. Y debe haber un despiece de esa escalera. Entonces, si va la carpintería, por ejemplo, carpintería de madera puede ser la baranda, puede ser las puertas, puede ser los muebles, armarios, muebles de los baños, y ya carpintería metálica puede ser incluir la puerta ya de acceso de la entrada a la vivienda, puede ser también las ventanas. Si hay balcón, pues la baranda del balcón también podría estar ahí incluida. Oye, creo que eso es todo como lo que nos faltaba. ¿Vieron alguna más? De pronto que nos hiciera falta. Yo les hablé de los vidrios, aparatos y accesorios. Pintura la podemos colocar. Yo les había dicho acabado de muro. Bueno, aseo, porque eso ya lo habíamos hablado. Creo que esos son todos. Oye, se demoró la compañera, voy a llamar a otro. Profe, aquí estoy. Estaba Ok. esperando que terminara de Clara. Ok, Natalia, gracias. Dale. Vamos a revisar uno de estructura. Puede ser una viga, una columna. las vigas. Bueno, aquí hay que cambiar el formato, Natalia. ¿Sí? Trabajarlo así como Julián, trabajarlo así como la estructura que yo les di, que es la de FONADE. ¿De acuerdo? Ah, vale, profe, sí. ¿Qué tienes ahí? La viga en concreto reforzado. Bueno, yo creo que puedes describir mucho mejor la actividad. O sea, mira la descripción. Esta actividad consiste en elementos de soportes de carga. ¿Sí? Esa viga es viga de cimentación Sí, profe. y esa va conectada a las zapatas. Sí, señora. Bueno, ese tipo de cosas las puedes decir. Esa definición la puedes mejorar. Ah, ok, vale, profe. El detalle gráfico, total. O sea, eso no es un detalle gráfico.
esto es un dibujito, o sea, acuérdense que esos detalles gráficos no son para adornar, no son para que se vean bonitos. ¿Qué información tiene ese detalle gráfico? ¿Qué información te da adicional para entender la actividad? Ninguna, profe. Ninguna. Creo que debería haber, o sea, que mostrara bien lo de la conexión y todo a la zapata. Sección. ¿Qué sección tiene? ¿Es de cuánto por cuánto? Eso, por ejemplo, lo puedes decir en la descripción, ¿sí? Son vigas de punto 20 por punto 25, o sea, porque es que ni siquiera ahí están todas, acuérdate que hay varias, entonces aquí se incluyen las vigas número C1, C2, C3, no recuerdo cómo se llaman, pero sí sé que tienen unos nombres. Entonces, ¿cuáles son esas vigas de cimentación que incluyes ahí? Están constituidas de acero completo, ¿sí? El acero de qué número es, el concreto de qué número es, el alambre, cómo es el procedimiento constructivo, ¿sí? La formaleta y especificar qué número de formaleta, porque no todas las formaletas van a ser iguales, entonces yo me remito, si es la viga C1, pues tiene una formaleta diferente, esa tuve que haberla costeado, si es la viga C2, me imagino que es C2 porque tiene una especificación diferente, y no creo que sea en material, sino en dimensión, entonces eso lo debo describir ahí. ¿Qué acero utiliza? Eso lo debo escribir ahí, ¿sí? Si voy a hacer una especificación que sea de viga en concreto, yo debo hablar de sus materiales, de que está constituida en concreto, que el concreto es de 3000 PSI, de que tiene determinado número de acero, cómo la voy a hacer, cómo la voy a amarrar, qué tipo de concreto, que ya hay una especificación arriba, la número tal, cómo voy a amarrar el acero, es decir, cómo voy a hacer los castillos, cómo es el procedimiento constructivo de la formaleta y que está explicado en la especificación número tal, ese tipo de cosas. Ok, vale, profe. Escribirla mucho mejor. El personal, bueno, tienes cuadrilla A, si hay desperdicio, eso no está, ¿cierto? En equipo, tú tienes que colocar, no es necesario que coloques cegueta, balde, bueno, si lo quieres colocar está bien, pero puedes colocar herramienta menor, pero adicional a eso, pues entonces ahí también tienes que colocar el vibrador, porque no está y es necesario, ¿sí? ¿Qué más te veo ahí? Bueno, señor. Yo tengo una duda. Sí, Sergio, dime. Profe, lo que pasa es que el sistema constructivo que se maneja en este proyecto es diferente, no es porticado, es un sistema confinado. Y, por ejemplo, son zapatas corridas en concreto ciclópeo, creo que es un proyecto mexicano, y, por ejemplo, no habla de vigas ni de columnas, sino de castillos y de dalas y cadenas de desplante. Aparte de eso, el refuerzo no es con varilla convencional, sino que es con un Armex, donde la varilla es de una dimensión más pequeña. Yo investigué y el Armex creo que llega prefabricado. Y hay diferentes, pero no en todos, también hay acero. Entonces, sí, hay un acero de refuerzo en alguno de los armes. Exacto. Entonces yo les profe, pero por eso, o sea, es que los refuerzos como tal, sí tiene varillas adicionales, pero pues ya esa parte. Entonces, esos refuerzos van en Armex. ¿Eso cambiaría en algo la especificación? Claro, hay que hacer, yo les decía, no sé si tú estuviste en la clase pasada, yo les decía que había que dejar el Armex dentro de los ítems de estructura, dejarlo como Armex y colocar el número, porque sí, es prefabricado y dependiendo del número, pues tiene un precio. Entonces habría que cotizar ese Armex y colocar una especificación técnica aparte. Ya ahí en la revisión que tú hiciste, Sergio, pues entonces colocar la descripción y cómo se instala, ¿sí? Si necesitamos un soldador, si ya viene listo, si se funde, cómo es ese procedimiento constructivo y colocarlo ahí, que eso es como el refuerzo, el Armex, ¿cierto? Me hablabas de otros dos ítems, ¿cuáles eran?
Castillos sí es ya, digamos, como tiene acá la imagen la compañera, es acero ya armado. Entonces podríamos hablar de acero, número tal y ya armado con el alambre. Entonces eso lo podríamos hacer. Eso me habla de castillos. Pero me preguntabas de otra cosa, castillos y otra cosa. Sí, profe, pues es que como es confinado, entonces habla de castillos, de Dallas, que serían las vigas entre pisos, y la de cadena de desplante, que es la de cimentación. Ah, bueno, pero entonces Dallas sería el tema de las vigas de entrepiso y no tendríamos problema ahí con el procedimiento constructivo. Sí, profe, las Dallas son lo mismo que los traves. Es que yo en lo que consulté, pues me salían Dallas, y yo lo asimilé de que eran las mismas vigas de entrepiso, pero aquí ponen traves. Sí, sí, es lo mismo, sí. Entonces ahí estaríamos claros que cuando se refiere a ese término, pues entonces estaríamos hablando de las vigas de entrepiso, pero dentro de lo que yo revisé, sí creo que es necesario considerar estos otros elementos en acero, hacer una especificación técnica aparte, pero mira que no tenemos que ser de especificación técnica porque hay varios tipos, número por número, sino explicar de manera general, hacer una especificación técnica general se me olvida el nombre del acero. ¿Del Armex? Del Armex, sí, muchas gracias Natalia, hacer una especificación técnica del Armex y colocar como la referencia, como el número que va de cada uno y explicar cómo se instala, eso sería. Esa incluirla, sí. Y yo la hablé en la clase pasada, les dije porque revisamos una y la persona a la que le revisé tenía Armex y tenía diferentes especificaciones. Yo les dije, pueden dejar una sola y en la especificación técnica pues ya aclaramos el número y revisamos el procedimiento constructivo. Sí. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Sergio, a ti, muchas gracias porque estuvo buena la pregunta. Entonces, bueno, acá pues corregir un poco, yo creo que hay que mejorar toda la estructura, Natalia, y dejarla como la que tiene Juliano, que es parecida a la que tiene el FONADE, ¿sí? Y conservar, describir, hacer mucho mejor la descripción, eso para todos, colocar el procedimiento también, colocar los materiales, colocar desperdicios, colocar mano de obra, la medida y forma de pago también, y un mejor esquema que para ese caso lo puedes traer del plano, yo creo que ya está montado. Listo, vale, profe. Listo, Natalia. Profe, ¿esos esquemas uno los puede hacer y sacar de algún programa? Total, la idea es que ustedes los hagan, sí, esa es como la idea. Listo, vale, profe. Bueno, a ti, muchas gracias. Vamos a... Otra preguntita, qué pena. Sí, dime. No sé si en otra clase ya hablaron, pero por ejemplo, si uno mide los muros, son de 15, pero debajo de las zapatas dice que el ancho de los muros es de 12. Entonces ahí yo busqué y dice que pues el ancho de las cadenas de desplante debe tener el mismo ancho que el de los muros. Sí, yo también tenía como esa pregunta, porque en cuanto a lo arquitectónico, el plano arquitectónico tiene 15 todos los muros, pero ya el detalle estructural dice que son 12, de 12 centímetros. Pero se refiere al mismo muro, si me muestras, ¿no estamos hablando de un sobrecimiento? Porque es que me hablan de la cimentación y ya pienso en un sobrecimiento que es lo que va en la parte de abajo. O el muro, el mismo muro, lo ven en el plano de cimentación y ya lo ven con otra dimensión. Ya presento, profe. Vale, Sergio, gracias. Listo, profe. Entonces, Profe, lo que me dices. por ejemplo, este muro es de 15 centímetros si uno lo mide.
pero en las especificaciones, aquí debajo de la cimentación, dice que el ancho de los muros será de 12 centímetros. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Manejamos a 15 o lo manejamos a 12? Yo técnicamente lo prefiero de 15, ¿sabes? Porque un muro de 12 no tiene tanta resistencia. Es más, los muros de 10 ya ni van, ¿sí? Entonces yo lo prefiero de 15, pero tendríamos que modificar entonces La dimensión de las cadenas. sí, sí. Sí, entonces en ese sentido, ¿este es el único detalle que hay de las cadenas? ¿O también hay como donde puede haberlos? Eso es cierto, eso es lo que me preocupa. O sea, la idea es no generar tanto, sí, la idea no es generar tantos cambios, ¿sí? Entonces creo que es más fácil trabajar el muro de 12, porque en lo arquitectónico simplemente vemos el ancho, ¿cierto? Mientras que acá tendríamos que cambiar todas estas a 15. Entonces me parece menos traumático cambiar más bien en el arquitectónico la dimensión de los muros a 12, ¿sí? Para no cambiar el tema estructural, que es un poco más complejo. Listo, profe, dale. Muchas gracias. Me parece que es mejor. ¿Dejo de compartir ya, profe, o necesita mirar algo? No sé si alguien más tenía una pregunta. Que me dijeron ayer, profe, tenemos una duda, creo, ¿dónde está la compañera? Yo la veo ahorita. Alexandra, ¿qué duda tenías para que me preguntes de una vez, ya que Sergio nos está ayudando aquí con el planito? Porfa. Profe, en realidad era pues prácticamente lo mismo, era como con la cuestión de los castillos y eso, pero pues anoche en una clase algo nos explicaron de eso, entonces ya como que despejamos un poquito esa duda. Ah, bueno, sí, los castillos generalmente es el acero de refuerzo, sino que ya como montado, los podemos llamar así, ya digamos como estructuralmente armados. ¿Sí? Entonces los podemos trabajar así. Y lo otro que yo sí vi diferente era el Armex, incluirlo. No sé, ¿alguien más que tenga alguna duda de lo que han visto en el proyecto? Profe, sí, ya me acaban de surgir dos. Dale, La Cel. primera. Profe, en el segundo piso muestra una línea de vigas, pues aparte de la que se muestra en el primer piso, que sería... Esta línea es la del primer piso, el Sí. eje 6. Ajá. Y en el segundo piso me muestra este eje de vigas, pero que no se conecta pues a ningún cimiento. Pero se pierde el que teníamos en la parte de abajo. Sí, profe. O sea, este viene acá. En otra posición, sí. Ah, pero ese se mantiene. A ver, este sigue acá, pero entonces es nuevo. Ah, sí, tengo el mismo 6 y ese sería nuevo. ¿Y sobre eso va muro o algo así? No, profe, lo único que conecta al cimiento serían estas dos columnas, la K1 y la otra K1. ¿Pero están en el primer piso o estamos ahí está en el segundo piso? Sí, profe, o sea, esta columna, esta que está acá, con esta que está acá son las que conectan al primer piso. Estas vigas del centro son, pues, aéreas, como por así decirlo. Porque pues no las conectan a los cimientos pues no las conecta a los cimientos. ¿Qué sentido tiene? Pero sí, acá arriba no está, y sí, acá sobre esta, digamos que tú no ves, este es el primer piso, tenemos las dos columnas, y acá sobre esta, pues entonces va una viga. Sí, señora. Pero sí, mantenerla. O sea, si está la columna que las amarra, está bien. ¿Cuál es tu duda? No, profe, o sea, si está bien construido, fue error de dibujo.
Es que como nunca había visto columnas que no siguieran hasta la cimentación. Ah, ok, entonces el problema no es la viga, sino la columna. O sea, esta columna muere. Sí, toda en esta el- línea de columnas, pues no están Sí. soportadas. Ah, ya te entiendo, ya lo veo, claro. No, pues loco, sí, no tiene sentido sobre qué van. Claro, toda la estructura tiene que estar amarrada. O sea que esas columnas deberían ser las que hay en el primer piso, deberían subir hasta el segundo y seguir así conectadas. O sea, no es posible como que yo las pierda en determinado momento. O sea que aquí las columnas deberían estar sobre esta otra línea que está más atrás, sobre la viga que está más atrás. Sí, señora. Ujú. Profe, yo creo que fue error de dibujo, porque si tú miras ahí donde tú tienes seleccionadas las K1, Sergio, ahí debajo dice K y hay como otro detallito de columna. Mira, ahí donde No, dice sí, o K1, sea, es ahí que abajo. O sea, yo creo que fue como error de es dibujo. este detalle. O sea, lo pusieron en el segundo y no lo pusieron en el En primero. el primero, sí, profe. El Pero reproducir igual, en el primero. pero igualmente aquí no habría sentido, no tendría sentido poner columnas sobre todo esto, porque estas pues bloquearían la entrada. Y en el segundo piso, ¿qué tendrían, qué sentido tendrían? Tampoco. En el segundo piso, esta línea sería esta, profe. Me imagino, es la que soportaría la cubierta. Vendrían ubicadas sobre este eje. Sí, eso es, espéralo. Bueno, dejémoslas ahí, o sea, sí puede ser un error estructural, pero sí creo que debe haber una estructura, o sea, unas columnas que deben soportar la cubierta, ¿cierto? Entonces necesitaríamos las columnas ahí. La idea sí es que sean continuas, pero como están amarradas sobre la viga, pues entiendo que también la estructura, digamos, la carga podría transmitirse por esas vigas y seguir las otras columnas. Entonces, mantengámoslas ahí, así como están, solo en el segundo piso. Y que se descarguen sobre la viga. Listo, profe, vale, muchas gracias. Bueno, y me dan dos preguntas. ¿Ya están las dos? Sí, profe, pues sería como una explicación, profe, es que como este sistema es diferente al que se maneja acá en placa fácil, en placa aligerada, Sí. ¿manejamos esta o la podemos cambiar a, a un bloque Santa Fe? Para hacer aligeramiento en bloque Santa Fe y colocamos una plaquita arriba. Sí, señora. Sí, más Como fácil. para cambiar el sistema de placas al de este país. Sí, está bien. También podría ser. ¿Sí? Sí, hagamos una placa aligerada con bloque y una mallita electrosoldada y el concreto, un espesor de concreto, ¿cierto? Profe, pero ese Sí, señor. sistema es igual al de ladrillo Santa Fe, solo que este ladrillo viene, o sea, esto también es como un tipo ladrillo y ya vienen prefabricados. Y las vigas también vienen en concreto y vienen con un refuerzo y también ya vienen todo prefabricado. Y arriba trae la plaquita fundida y trae la malla. Sí, Es el mismo sistema. lo que decimos es cambiar esta bovedilla y colocar un bloque. Entonces, ese sería el cambio que haríamos. ¿Sí? Sí, profe, esa pues era mi idea. ¿Sí? Eso era lo que quería plantear. Sí, o sea, cambiar el aligeramiento. ¿Sí? Y entonces modificamos el plano y colocamos cuál es el bloque que vamos a trabajar ahí. Y en la especificación técnica lo decimos. Está bien. No cambia mucho. Listo, profe, dale. Sí, está bien. Bueno, creo que ya con esas vamos a mirar. De presentar. Gracias, sí, Sergio, muy amable. Profe, una duda, bueno, ya Sergio, en la placa final donde va el tanque, no hay como una especificación de la placa, se va a dejar así desde el mismo grosor, porque en un corte que hay de los arquitectónicos se muestra la placa más delgadita.
no entiendo, o sea, hay dos especificaciones de la placa o en una ve una dimensión y en otra diferente, o cuando ya se ve, cuando va a la especificación está diferente a como está en otro lado dibujada, no lo entiendo. No, profe, o sea, en la última placa, en la placa final, en la de coronación, donde está el tanque, Sí, en esa placa, o sea, en diseño estructural no hay una placa referenciada. Y cuando yo miré en el arquitectónico, el grosor de esa placa es más delgadita que en la de entrepiso. pues No, muéstrame. Sergio, qué pena, tú nos puedes volver a ayudar ahí con la presentación del plano. profe, si quieres ya le muestro. Ya estoy presentando. ¿Por dónde, Natalia? Sergio, si quieres, para tener el corte arquitectónico. Ahí, en la parte superior donde va la placa, esa plaquita, eso ahí donde estabas tocando, esa plaquita es más delgada que la de abajo. Y de esa placa no hay un detalle como tal. No sé si esa placa solo va fundida y con una mallita o se va a dejar tal cual como la de entrepiso. Sí, sí, para que no nos enredemos. Dejémosla igual. Ok, bueno. Porque si no tendríamos que inventar de qué espesor sería. Dejémosla igual, sí, dejémosla igual. Listo, vale, profe, gracias. Listo, bueno. Bueno, vamos a revisar otra especificación y yo creo que ya ahí les quedó así más claro. Vamos a revisar una de que revisamos, a ver. Bueno, porque es que creo que esas nuevas